Dios le bendiga, Dios le guarde. Quien le habla a su hermano y amigo Adelín Gómez. Sean todos y todas bienvenidos a tu plataforma Despertando en Familia TV. Hoy no estoy solo, estoy con mi hermano y amigo Pablo Rodríguez Maldonado. Muy buenas tardes a todos los javerines de Achén que están dispersos en los cuatro extremos de la tierra. Gracia y paz sean multiplicadas en los méritos de nuestro Salvador Yeshua Hamele y Yahud. Ese anuncio tuyo está largo. Señores, hoy tenían unos días fuera de base, pero ya volvimos con los temas, con los conversatorios de temas de la Biblia. Y hoy, Pablo, quiero tratar un tema muy interesante: Jesús y la ley. Bueno, un tema que crea inmediatamente crisis, pues la percepción de la cristiandad sobre la ley es un poco ambivalente. No tan manejable, porque si a algo le tenemos un poco de temor nosotros los cristianos occidentales a la palabra ley en la escritura. ¿Por qué le tenemos miedo? Bueno, porque tú sabes todo lo que implica esto. La Torah no es un maíz. Vamos a ver a medida que vayamos transitando en el tema cómo descubrimos la originalidad en la práctica de Yeshua como judío basado en la ley. Bueno, para eso vamos a leer Mateo capítulo 5, una cita muy conocida, verso 17. Dice así: no penséis que he venido para destruir la ley de Moisés o las enseñanzas de los profetas. No he venido para destruirla, sino para darle su significado o su cumplimiento. Déjame dar mi introducción de mi punto de vista. Lo primero es que, Pablo, que creo que hay que definir la palabra ley, que realmente es traducida, ¿no verdad?, de cierto punto de vista. Pero la palabra Torah, cierto punto, aplica a esto. Cuando entonces en hebreo la palabra ley es Torah. Y cuando entonces usted encuentra, ¿no verdad?, en este pasaje, si lo lea desde el punto de vista, creo, original o de los manuscritos más antiguos, Jesús estaría diciendo lo siguiente: no pensáis que he venido para abrir la Torah. Ahora, cuando entonces se traduce del griego, que ahí es que está realmente creo que el tiz del asunto, el problema de que radica, que cuando vamos a hacer desde la traducción del griego al hebreo, del hebreo al griego, que el griego entiende otro punto de vista sobre la ley. No tiene la misma percepción que el hebreo, que es el que a quien realmente la tiene y conoce todo su punto de vista. Entonces, para el hebreo la ley es una cosa, pero para el griego es otra. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Realmente, cuando nosotros los cristianos se nos viene entonces a la mente la palabra ley, nos vamos de una vez al Antiguo Testamento enterecito, desde arriba hasta abajo, de Génesis hasta Malaquía. Entendemos que todo eso es ley. Sin embargo, dentro también, dando noticias, porque más adelante daremos más detalles, dentro también de los hebreos hay lo que son 613 mitzvot, o 613 mandamientos, más 7 leyes, que son 620. La de Noé. Bueno, vamos a entrar a las 613. Que si a ver vamos, esto también es una ley para ellos, o Torah para ellos. O sea, que hay que buscar a qué realmente los cristianos le tienen miedo cuando se habla de ley, y que realmente la Torah, o más bien los judíos, llaman ley. Hasta ahí voy bien. Claro. Mira, cuando nosotros vamos a definir ley, en términos llanos, podemos definirlo como enseñanza, dirección, manera de corregir, reglas, directrices. A eso es que tenemos como que enfocarnos para que la audiencia sepa claramente de lo que estamos hablando. Porque cuando utilizamos la palabra Torah, estamos haciendo una formación de un vocablo que, aunque va en dirección a las reglas, tiene otra vertiente, que en dirección a la enseñanza. Más que cumplir, es educar. Más que leyes para cumplir y tener una observación para no violarla, más bien es una formación respecto a lo que tú eres como practicante de esto. El gran problema de muchos es que no entienden la esencia de la ley por el
por el dilema de cumplir, no por la realidad y la esencia. El miedo no es la ley, el miedo es cumplirla. Claro, el tema es cumplir la ley. A esto es que todo el mundo le crea crisis, le crea discrepancia, le crea disyuntiva, pone a la persona en jaque, podemos decir. Cuando tú me hablas de ley, inmediatamente yo me voy a lo que tengo que cumplir. Pero cuando nosotros hablamos de ley, ya desde este punto de vista, no hablamos de cumplir, hablamos de formar, hablamos de direccionar, hablamos de descubrir y hablamos de alimentar. ¿Alimentar qué? El conocimiento. Tu nepesh, tu alma, que tenga leyes, que conozca los límites, que conozca el propósito del santo bendito sea a través de esta revelación llamada ley. Porque ese es el gran, podemos decir, el espejo contrario, donde cada persona que se mira puede encontrar beneficio o puede autodestruirse por la imagen que ve de sí mismo en esa ley. Cuando el Mesías habla de ley, él habla de conducta, más que de ceremonia. Habla de formación, más que de cumplimiento de mandamientos. Por eso tuvo contraste. Cuando hoy al cristianismo tú le presentas la ley, como tú dijiste, la cristiandad se ubica en el punto de cumplir, no en el punto de la formación. Wow, sí, realmente. Y de la sustancia extraordinaria que tiene la ley. Porque tú como gentil, como persona de acá, no judía, sin una cultura, sin una formación, sin un conocimiento basado en esto, que es prácticamente tu estilo de vida, tú no puedes enfocarte en cumplir. Tienes que enfocarte y educarte para formarte. Así es. Dale. Realmente, bueno, si entonces entramos al pasaje, ¿no? ¿Verdad? Donde el mismo Mesías, lo que primero hay que navegar antes de entrar al pasaje, los pensamientos que hay dentro de la iglesia en cuanto a esta palabra. Porque yo siempre me he preguntado, ven acá, si el Mesías dijo que él no vino a abrogarla, no vino, o sea, cuando se refiere, no vino a abrogar la ley de Moisés ni la enseñanza de los profetas. Hay que tener dos puntos de vista. Dentro de Israel había maestros que enseñaban, ¿no, verdad?, la Torah, pero los profetas también tenían una enseñanza, que era ciertas costumbres, ciertas tradiciones, ciertas enseñanzas que el pueblo seguía. Entonces el Mesías dice lo siguiente: yo no vengo a abolir lo que Moisés dijo, ni mucho menos lo que enseñaron los profetas. Entonces ahí entramos a deducción de la escuela de los profetas que daban enseñanza. Bueno, eso es otro tema. Ahora bien, mi pregunta siempre ha sido, es el miedo, o sea, es ese pavor que le tiene la iglesia cuando tú dices, mira, la ley, o sea, el Antiguo Testamento, o vamos a decirlo así, dice tal y tal cosa. No, que eso está allá atrás, que no lo vamos a hacer. Es lo que, o sea, otra vez te reitero, el terror de la cristiandad no es en sí la ley como formación, sino como cumplimiento. El miedo, o sea, el error está ahí, en que nos enseñaron, no, que si no la cumple, esa es la crisis. Incluso tú cuestionas a cualquier creyente, no importa su nivel de madurez que tenga o el tiempo que tenga en la iglesia o participando de cualquier comunidad de fe, y tú le preguntas qué hay que hacer para salvarse. Él dice en su respuesta automática: creer en Cristo y guardar los mandamientos. ¿Cuáles? Él inmediatamente piensa en los 10. Guardar los mandamientos, porque ese es el concepto ley que tenemos. Porque es guardar, cuidar, no violar. Pero el concepto ley es formar, educar, instruir, corregir, direccionar. Entonces, cuando tú te enfrentas a esta realidad, va a crear pavor. ¿Por qué? Porque la gente inmediatamente se enfoca a las consecuencias de las violaciones de la ley. ¿Sabes tú que la ley decía que cualquier persona que violentara una propiedad ajena, inmediatamente se iba a llevar donde los jueces, y si esa persona era culpable iba a morir? Y hay un sinnúmero de leyes que dice que quien quisiera estas cosas moriría irremisiblemente. Exactamente. Esto crea un impacto en la vida de las personas que le temen a esa ley.
Dicen, no, pero que esa ley no está. Ya esa ley no está vigente, porque el terror es cumplir. Pero esa ley que nosotros tenemos en el Taná, la Torah, el tomo de 5 rollos, su misión es formar, es dirigir, es instruir. Incluso hay una más profunda, es revelar. Porque si el Mesías dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, debe de entender que la ley en sí es sombra de la manifestación del Mesías. Porque la ley te informa de la anterioridad del Mesías. Te habla de su propósito. Entonces los profetas te anuncian el propósito. Y los evangelios manifiestan el propósito. Es un conjunto. Claro, cuando Pablo llega, interpreta el propósito. Y Apocalipsis es la revelación o la consumación de ese propósito. Ok, mira, bueno, ahora sí seguimos en detalle, señor. Esto está bueno. Yo estoy medio calmado porque es que es un tema que tú no puedes entrarle así como... Yo quisiera soltar todo, pero que quiero como... No, pero nos vamos... irle suave, porque es que este tema, como yo siempre he dicho, es como quiquilloso. Jesús, como buen judío, y lo he dicho en otros programas, en otros videos, nació, vivió y murió. Bueno, y vamos a poner y resucitó como judío. No cambió su nacionalidad, su pensamiento, sus actitudes, no la cambió. Ahora, nosotros no han vendido un Jesús divorciado de todo esto. Pero entonces este pasaje se le olvidó a quienes querían divorciar a Jesús. Dice lo siguiente: yo no he venido, voy a repetir, o sea, mi venida aquí a la tierra, entiéndalo toda la humanidad, entiéndalo el pueblo de Israel, no fue para abrogar las escrituras, sino para darle cumplimiento. Ahora, ¿sabe cuál es la malinterpretación del texto ahí? Es que muchos con su teología entonces dicen, mira, que él vino a darle cumplimiento para que nosotros no la cumplamos. No es así. Porque dentro de Israel los rabinos tenían que cumplir Torah para hacer ejemplo para que sus discípulos cumplan Torah. Si él quebrantaba la Torah, si él quebrantaba la ley, ¿qué van a hacer los discípulos? Violentar. Van a violentar la ley. Entonces esa palabra la malinterpretaron muchos ministros a la hora en punto de defender esa postura, que ellos decían, mira, ese verso que es lo que quiere decir, es verdad, él vino a cumplirla, pero para que nosotros no tengamos que cumplirla. Y creo que eso ha traído dentro de la iglesia cierto miedo, ¿no verdad? Como decíamos, y cierto pavor, ahora en punto que uno comienza a hablar de estos temas. Hay que tomar en cuenta, Pablo, que ciertas cosas que hay en la ley, vamos a decir así, en el Antiguo Testamento no tienen vigencia porque el templo no está en pie. Y porque no hay jueces, no hay levitas, no hay sumo sacerdote. Mira, muy buena tu observación. No hay levitas, no está erigido el templo, ni tiene su organización jerárquica desde el sumo o desde el sacerdote hasta los que sirven. Claro está. Y además nosotros somos occidentales. No llamarnos a nosotros a este tipo de formación de ceremonias, aún vestimentas, lenguaje, idiosincrasia, sería un poco complicado para nosotros que hemos vivido y no tenemos esa formación distante a este estilo de vida. Nosotros prácticamente hemos vivido sin ley, aunque en cierto modo tenemos temor a la violación de algunas leyes que ya conocemos. ¿Qué sucede? Cuando tú te enfrentas a lo ceremonial, a lo moral, a lo político, a lo social en la ley, tú ves que son las mejores herramientas, escuche esto, para un modelo, para un estilo de vida que dé que desear ante la sociedad. Escucha, porque la ley no es meramente un verdugo que anda detrás de ti en observación para que cuando tú la violes, castigarte. No.
Por eso me quise enfocar en el aspecto directo de la formación de la ley. Porque el objetivo de la ley nunca fue la destrucción. No. Cuando Jesús habla aquí en ese capítulo 5, versículo 17, no penséis, no hagan razonamiento. Ni le pase por la mente. No mediten, oye, no cavilen dentro de ustedes de que yo voy a abrogar la ley de Moisés y los profetas. ¿Por qué los profetas menciona él? Que debió de haber dicho nada más la ley. El fundamento de fe, ¿cuál era? La ley y los profetas. Con eso él no se va a calentar, dominicanamente hablando. Entonces él dice, yo no he venido a abrogar la ley. Al contrario, yo he venido a poner en juicio la ley con mi estilo de vida, con lo que yo digo y con lo que yo hago. Porque Jesús no vino a predicarle a occidentales, fue a orientales, a judíos, que conocían ¿qué? La ley. Que tenían un estilo de vida basado en ¿qué? En la ley. ¿Cuál era la constitución judía? La ley. No todo lo que forma este sistema de este pueblo es la ley. Entonces, ¿qué ellos buscaban? Alguien que explicara la ley y les revelara, oye, el significado original de esto, llamado ley. Es así. Que traería la luz en un momento de oscuridad. ¿Y quién hizo eso? Mesías hizo eso, los profetas hicieron eso. Yeshua Hamé le dijo que lo que habitaban en sombra de oscuridad, que les resplandeció. La luz. Porque él trajo la luz de la Torah a ese pueblo que andaba en oscuridad. Muy poderoso. Ey, bájate. Entonces él quiso formar a ese pueblo. ¿Con qué? Con la ley. ¿Con los evangelios? No. Porque los evangelios son la interpretación de un estilo de vida, o la historia, podemos decir, de un estilo de vida de alguien llamado Yeshua Hamel. Pero la ley estaba. Él quiso formar al pueblo con los dichos de la ley y traer la esperanza. Porque el pueblo había perdido la esperanza. ¿En qué el pueblo perdió la esperanza? Fue en la ley. Y dirás tú, no, pero que la ley estaba funcionando. No, había una ley paralela. Por eso él tiene contraste con los escribas y fariseos. Dice, oíste y qué fue dicho, mas yo os digo, estableciendo como principio fundamental que lo que dice la ley. Preguntica, manito. Antes de preguntas, quiero hacer un breve comentario concerniente a esto. Mira algo interesante. Por ejemplo, un caso muy común es el caso del joven rico. No, perdón, joven rico no. Cuando él está hablando con un rabino y le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran y verdadero mandamiento? Él responde, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se basa toda la ley. Señores, no podemos decir realmente tomar ese versículo bíblico para decir que la ley fue abolida. Porque entonces cuando tú aplicas el desglose total de esos dos versículos, de esas dos palabras, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, tú entonces entiendes que amar a Dios no va a practicar la idolatría, y la ley te dice que no haga idolatría. Pero también la ley te dice que no puedes irrumpir en la propiedad de tu prójimo ilegalmente porque lo vas a amar. O sea, ahora en un punto que tú vas a desglosar esos dos pasajes, tú vas a caer totalmente. Jesús lo que hizo fue un exégesis para no repetirle a él totalmente, o sea, lo que ya conoce. Ahora, Pablo, tú dijiste algo muy interesante y es que me choca. Es lo que tú, o sea, que la gente no comprende el rol que realmente va a ser la ley, y es dirigirte a tener un estilo de vida agradable al Creador. Claro. No es a desviarte total. O sea, nosotros no estamos diciendo que tú te vas a ser judío, que yo soy occidental, yo no me creo judío. Ahora, la Biblia que heredamos, que tenemos, la normativa, el diseño, el pensamiento, todo gira en torno a un pensamiento oriental. Mira, disculpa. Hay una confrontación respecto a lo que dice la Escritura, el propósito de la Escritura y lo que nosotros hoy queremos desarrollar como un estilo de vida. Nuestro estilo de vida es tan vulnerable, tan vago, tan débil, podría decir, porque nuestra formación no está basada en lo que realmente forma. Y tú dirás, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo te iba a preguntar cómo así. Proverbio dice el proverbista, instruye al niño en su camino
y cuando fuese viejo no se apartará de él. ¿Con qué lo iba a instruir? Tenía que ser con la ley. Obligado, porque no había. Entonces, hoy nosotros nos hemos divorciado del propósito original del Tanaj, y nos hemos abrigado a la interpretación de la vida de Cristo. Y usted dirá, no, pero que somos neotestamental. No, no somos neotestamental, porque la Biblia, aunque tiene dos fases, tiene un solo mensaje. Sí, es así. Y va a un solo punto. Y tiene un solo blanco. Ahora, ¿qué sucede? Esto ha provocado que, como entre comillas decimos que somos neotestamental o del Brit Hadash, nos hemos olvidado, escucha esto, que el nuevo es la interpretación del Tanaj. Es decir, con una manifestación desde Berechí hasta Malaquía, o hasta el último libro del Tanaj, que está anunciando que viene el Mashiach. Exacto. Viene el Mashiach, se hace evidente, cumple con los requerimientos de la ley. Oyen que cumple en formación, en práctica, en interpretación. Atención a esto, en interpretación cumple, y en revelación. Estos 4 fundamentos los trae el Mesías. Entonces, ¿por qué trae estos 4? Porque los rabinos interpretaban, pero no podían revelar en ellos mismos lo que decía la Torah. Por eso era que le decía sepulcros blanqueados. Porque él tiene la capacidad, escucha esto, y el poder de decir delante de la gente al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Él lo hace porque la ley le da facultad para esto. ¿Por qué? Por su estilo de vida dentro de la ley misma. Entonces, cuando llega él, que pasa su tiempo, viene la interpretación de todo esto. Entonces, esta interpretación tiene como base una formación. Exacto. La formación de Yeshua, ¿a dónde fue? No, muchos dicen, espérate. O sea, dentro de la teología cristiana hay unos comentarios que dicen que lo que él aprendió lo aprendió del cielo. Yo lo he escuchado muchos predicadores, pastores, ministros decir: Jesús no tuvo que estudiar, Jesús vino con lo que vino del cielo. Cuando tú hablas... Sí, yo sé que te picó eso. No, no me picó, sino que no. Entonces, hay muchas personas que dicen esto, que el Mesías no fue educado, pero tú mencionaste 4 puntos muy interesantes. Eso que tú dices de que el Mesías no fue educado, eso es contraproducente, porque no sé ni qué responderte al decirme que el Mesías no fue educado en su esencia como judío. No tengo ni palabra para... porque eso es un criterio vago, eso es un criterio ambivalente. Lo que sí yo veo, y siempre hay que resaltar, es que a la hora que nos divorciamos de los principios fundamentales de la ley, es decir, formación, instrucción, corrección, nos volvemos fanáticos religiosos. Y usted dirá: no, pero que no tenemos que vivir bajo la ley. Oh, pero ande sin ley. Ande sin ley. Viva sin ley. Muévase en el ambiente donde usted está sin ley. Todo está en esta creación circunscrito a una ley. Así. Incluso todo está en la ley. El Mesías está en la ley. Desde Génesis 1:1, todo está en la ley. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo está ahí. Incluso la misma ley está ahí, porque todo provino de la ley o de la Torá. Porque ahí está, es Torá. Nosotros decimos ley. O sea, la palabra Torá, señores, Pablo lo comentó, significa instrucción. Enseñanza. Enseñanza. O sea,
realmente creo que dentro de varios versos de la Biblia se malinterpreta el texto. Luego en la otra clase, sí, en el otro video lo vamos a aclarar. Simplemente estamos haciendo introducción de muchas cosas. ¿Sabes algo también? Hay un pasaje de la Escritura que registra que el Mesías sana el día del sábado. Ahora, donde los cristianos nos enfocamos es en el reclamo que le hacen los rabinos. Le dicen, o sea, no es lícito sanar el sábado. Y él responde, ven acá, ¿y quién de ustedes se le cae una asna en sábado y la dejan? No la van a dejar. Ahora, ¿por qué entonces ellos hacen ese reclamo? Mira, no en el sábado. No. Sábado no, Shabbat. Porque Shabbat no es sábado. Sí, te he dicho eso muchas veces. Y se lo sigo reiterando al público, a los cristianos y a las demás religiones que son sabáticos. Shabbat no es sábado. Sábado viene de Saturno y es uno de los días del calendario greco-romano. Shabbat es reposo, el día de reposo. Oh, amén, estoy ya claro ahí. Por las reglas existentes basadas en esto del día de reposo, ellos les reclaman a Jesús. Y Jesús dice, pero no está escrito en la ley que no se haga el bien en el Shabbat. Porque el sentido original del Shabbat es el bien. Wow. ¿Qué respuesta le dio el Mesías? Pero es que él está claro. Él sabe claramente que no está violentando ninguno de los requerimientos de la ley referido al Shabbat. Entonces hoy la gente te quiere vender una imagen basada en un día. No, el sábado. No me hable de sábado, mi hijo. Háblame. Que eso es contraproducente, una vez más lo voy a decir. Háblame del Shabbat. Cuando tú conozcas, ¿verdad?, lo que es el Shabbat, los requerimientos y las reglas existentes en el Shabbat, entonces tú sabrás si verdaderamente tú guardas el día de reposo. Pues entonces el Mesías, muchos entonces quieren tomar este verso para decir, mira, que él no estaba a favor de la ley, que sanó. O sea, es que realmente también había unas interpretaciones de la escuela de Shammai y de la escuela de Hillel. Una de la escuela de Shammai y Hillel existieron posterior antes del Mesías. Y fueron dos rabinos prominentes de aquel entonces que tenían dos escuelas que debatían muchos asuntos de la Torah. Y entre ellos, si no me equivoco, Shammai tenía una interpretación que decía que en Shabbat no se puede ni mover una hoja. Pero Hillel, que tenía una interpretación más flexible de la Torah, decía que sí, en Shabbat se puede hacer el bien y se puede sanar. Entonces el Mesías hace su interpretación y su manifestación en base a este pensamiento. Entonces lo que le reclaman a él son prácticamente del pensamiento de Shammai, que tienen una rigurosidad más fuerte en la Torah. Decían, no, es que en Shabbat no se puede ni mover una hoja, se cayó, se murió. ¿Pero por qué? Ahora, el sentido realmente de la Torah, del Shabbat, es hacerle el bien al ser humano. Pero yo entiendo, mira, o sea, estamos hablando de Jesús en el cumplimiento de la ley, no en la abrogar o denigrar o quebrar. Yo no entiendo por qué la gente tiene complicación con el Shabbat y el bien. Usted ve la gente, yo guardo el Shabbat encerrado en su casa. Pero coja para el hospital, coja para el leprocomio, ayude a su vecino, ¿verdad? Vaya a la cárcel, que usted me ve ahí todos los días. Posiblemente no tengo para el almuerzo, lléguese allá, ¿verdad? Pero no, ya va guardado. No, pero no es eso. ¿Dónde está el sentido original del llamado o del cumplimiento de la verdad de Dios, que es el trato a los demás? ¿Por qué Jesús le menciona al joven o al rabino los dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo? Como a ti mismo. Pero es que los mandamientos están divididos, una parte para Dios, una parte para el hombre. Los 10 mandamientos tienen una parte, digamos así, religiosa y otra parte ya social. Social. Entonces, la gente se enfoca en ¿cuál? En lo religioso, porque nos gusta ser religioso. Entonces Jesús reprende a esta gente porque tenían una interpretación religiosa, no social. Los rabinos no se mantenían aislados. Sí. ¿Con quién compartían los saduceos? Con los saduceos. Entonces Jesús le dice a ellos, no, pero
¿Y por qué? Si ustedes el día de reposo desatan a su asna, ¿cómo es posible que yo no desate a esta hija de Abraham? Oye, de su misma descendencia. Wow. Pues yo no entiendo, amado. Oye, ¿qué es lo que sucede con estos asuntos de las interpretaciones y los estudios? Hay gente ya cavilando en su mente y yéndose corriendo a las epístolas de Pablo. Sí, hay mucha gente ahora mismo que están pensando, porque Pablo dijo, señor, en el otro video tratamos este asunto, no podemos darle. Solo lo voy a direccionar ahora mismo. Porque Pablo cita y dice. La gente dice, no, Pablo dijo. Sí, Pablo dijo, pero yo estoy hablando del Mesías. ¿Qué dice el Mesías? No, porque Pablo, sí, está bien. Sí, Pablo, inspirado por el Ruach HaKodesh, pero aquí estamos hablando, no es la inspiración, es la esencia misma divina, hecha carne, que estamos hablando, de Jesús Hamel Yahudí. Dice la tradición que Dios es indivisible. Entonces, al ser indivisible, yo dije ahora mismo, bajo mi responsabilidad, que aquí estaba hablando la esencia. Quien podía decir lo que él quisiera, oiga, de la ley. Porque ¿quién dio la ley? Fue él. Entonces Hebreo dice que por él fueron creadas todas las cosas y son para él. Aquí estaba el dueño. Entonces cuando tú corres a buscar un texto para contradecir algo que Jesús dijo, no te nada. Tienes que detenerte un poquito y pensar. Sí, realmente. Oye, déjame pensar porque fue Jesús que lo dijo. Entonces aquí, cuando tú haces este paralelo entre ley, cumplimiento, iglesia e interpretación, tú tienes que comenzar a hacer esa evaluación sobre el sentido original que tiene Jesús de la ley y más adelante todo el que interpreta basado en ese punto de lo que él dijo. Sí. ¿Notas tú que las expresiones de Jesús nunca están en contra de la ley? Es en contra realmente de la interpretación de los fariseos que tenían y muchos escribas. O sea, Varón, eso te lo reveló el Ruach HaKodesh. No de la ley. La gente entiende que los conflictos que tuvo Jesús con los escribas fariseos eran no. Señores, si usted entra, bueno, en los otros temas, aquí hay muchos temas que vamos a tratar, pero si usted entra dentro de la cultura de Israel, era normal los debates rabínicos, normal, que a cada rato se desfifarrara en buen dominicano por una interpretación, porque lo que se buscaba era quién tenía la mejor interpretación de la Torah. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga facilidad de cumplimiento. No para como muchos dicen, no, que era. No. Habían sí rabinos que ponían ley, pero ley de ellos. Por eso Jesús en una ocasión dice, va acá, no está escrito la ley de ustedes, en la tradición de ustedes tal y tal cosa, pero la Torah dice tal cosa. Por ejemplo, hay una ley la ley del Corbán, del mandamiento de los padres. Honra a tu padre como, o sea, para que te vaya bien los días aquí en la tierra, dice el texto. Pero Jesús dice, va acá, pero ustedes han cambiado la ley. O sea, en vez de honrar al padre, dicen, no, este es Corbán, mi ofrenda. Y se la daban al sacerdote y de que cumplían toda la ley, ese mandamiento. Más Jesús dice, no, la ley dice que hay que honrar al padre. El problema siempre estuvo, y uno de los problemas es que habían unos rabinos, una parte no todos, una parte de los rabinos, de los maestros, que agarraban ciertos textos de las escrituras para su beneficio. El Mesías dice, no, es que la ley no dice que yo tengo que darte mi ofrenda, es a mi padre, a mi madre que yo tengo que honrar y bendecir. Entonces el Mesías dice, no, cambiaron esa ley por venir a honrar, por honrar al padre y la madre. Ahora, yo creo que desde un punto de vista muy convincente, que es lo que dices, es que hay personas que buscan textos, como dijiste tú, en Pablo, para contradecir lo que dijo el Mesías. Señores, como dice mi hermano aquí, usted tiene que aclararse en ese asunto. Tiene que como que pensar un poquito, porque usted no va a buscar a Pablo para contradecir al Mesías. ¿Cómo así? Eso es contraproducente. Otra vez voy a decir, eso es contraproducente. Porque, o sea, usted tiene que ver que Pablo y el Mesías están en dos mundos diferentes. Pablo es un judío que vive en la diáspora y el Mesías es un judío totalmente nacionalista que está en Israel. Nato, puro. Entonces Pablo tiene que hablar en ciertos niveles que usted diga, pero Pablo, señores, Pablo no se contradijo en la Torah.
se lo digo claro y se lo podemos demostrar. Pablo no se contradijo a la hora en punto de interpretar las escrituras, porque número uno, él interpreta a un Jesús que se lo enseñaron, no que lo aprendió. Y número dos, es un hombre instruido en los mandamientos. Entonces, de los mandamientos él saca al Mesías y lo revela. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Usted cree que, o más bien a ti, tú crees que si a Pablo no le permitieran predicar al Mesías en la sinagoga, lo iba a predicar? Jamás. No le iba a predicar. Los rabinos que desde entonces que dirigían la sinagoga le permitieron a él enseñar. Y entonces la gente, no, que Pablo visitaba la sinagoga y el dirigente de la sinagoga recibía la enseñanza. Sí, tú la puedes dar, y la daba. Búsquelo en el libro de los Hechos, que está ahí. Sí. En toda participación. Llegando Pablo a la sinagoga de tal lugar, enseñó. O sea, predicó. Es lo enseñó. mismo. Pero ¿a quién enseñaba? ¿De quién enseñaba? Mire, aquí hay. No vamos a meter en Pablo, señores. Pablo es otro asunto. Mira, oye lo que sucede. Estamos trabajando con una multitud que defiende su fe a uña y diente, como decimos dominicanamente hablando. Gente que cualquiera que toque cualquier punto de su criterio religioso, bueno, no, estará en tela de juicio y se buscará su M16 o su 60 o su K o su M60, creo que es, y se va a cargar de versículos para disparar. Esa no es la misión de lo que nosotros estamos haciendo, ni el objetivo. Nosotros no estamos para herir apología de nadie. Nosotros no estamos para denigrar conceptos basados en fe o en ideología de religión. No, ese no es mi punto. Nuestro punto es que usted se detenga un poco y haga un análisis minucioso de lo que usted cree, de lo que usted ha escuchado por tantos años, de lo que usted defiende día tras día. Porque yo puedo decir, yo defiendo el agua, y a la hora que me preguntan con un nivel más profundo, ¿y por qué tú defiendes el agua? ¿Cuál es el criterio del agua? Y yo no sepa qué decir. Solo porque escuché que hay que defender el agua. No, deténgase un poco. A manera de reflexión se lo digo. Deténgase un poco. Analice bien lo que usted cree. ¿Cuál es el propósito de la escritura? Por eso yo enfaticé inmediatamente de que la ley no es meramente cumplir, es formar, educar, instruir, corregir, es sacar de ti ese oro, ¿verdad? Que solo ella, por medio de su luz, hace que en ti se haga manifiesto. Amén. Realmente, prácticamente hemos llegado al final, pero la segunda parte viene ahí. Simplemente lo hacemos en modo de introducción. Ahora, en la segunda parte ya venimos con los otros niveles. Sí, ya estamos introduciendo. Hablando, dialogando, en cierto punto. Para que usted vaya tomando la idea de cuál es el enfoque que llevamos. A dónde vamos a llegar. Usted puede cuestionarnos, puede discrepar. No hay problema. No se preocupe. Puede pedir también que se le demuestre por la escritura lo que nosotros estamos hablando. Puede invitar a este muchacho que está preparado en todos esos temas. El maestro es aquí él. Y créame que podemos tener unidad independientemente de la diversidad contextual que tengamos de un texto o de una expresión bíblica, si pudiéramos decir. Realmente esto es un espacio de debate. Nosotros, independientemente de, el público está abierto, puedes dejar tu comentario, lo leemos. No respondemos comentarios con argumentos ni nada, sino lo hacemos a través de los videos porque sería como muy extenso. Sí. Pero usted puede dejar su comentario, decir yo opino esto, yo opino lo otro, no hay ningún problema. Pero sobre todas las cosas, les recordamos, mire, esto no es para ir a nadie, esto es para que usted abra su mente y vea otro punto de vista de las escrituras del evangelio que nosotros le servimos. Yo soy occidental, el occidental, pero sí tenemos una escritura que responde a Oriente. Sí. Así es. Señoras y señores, estuvo con ustedes Adelín Gómez y Pablo Rodríguez. Será hasta la próxima. Bendiciones. Shalom.